Por cierto, va a hablar en los próximos minutos Caroline Leavitt. Enseguida miramos esa señal. Nosotros vamos ya con el análisis geopolítico y les presentamos a Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Mucho gusto, como siempre, de estar aquí con todos vosotros. Encantados de tenerte por aquí. Como digo, bueno, pues seguimos dando vueltas a esta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, este miedo entre los líderes europeos, esta victoria para Moscú, porque había mucha presión para que Trump anunciara sanciones, también un ultimátum para acordar un alto el fuego. De momento nada de esto. ¿Qué ha cambiado después de la llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, Enrique? Bueno, parece una pieza más, digamos, una forma de generar confianza bilateral entre Trump y Putin, aunque a mí, pues como en ocasiones anteriores, son demasiadas horas hablando como para estos exiguos resultados, ¿no? De que parezca que es como, bueno, sí, hemos hablado, hay cierto acuerdo, hay cierta buena sintonía, se agradecen mutuamente por los esfuerzos y tal, pero como que falta algo, faltan cosas de lo que se esté hablando, que seguro que se han hablado de temas del Ártico, de temas de unas relaciones geoeconómicas en diferentes ámbitos, por ejemplo, del ámbito asiático, del ámbito africano, donde Rusia y Estados Unidos tienen intereses compartidos, que incluso hasta Donald Trump la semana pasada dijo que quería volver a entrar en Afganistán, que quería que el gobierno de los talibán le entregase Bagram, la gran base aérea al norte de Kabul, de la capital, y también Donald Trump en los últimos meses lanzando órdagos de órdago en órdago. También habló de, oigan, ese suministro militar que les habíamos dejado en 2020 y 2021, pues eso o lo devuelven con dinero o devuelven el material porque no está para ustedes, era para otras cosas. Eso es como un detalle simbólico. Menos simbólico y muy evidente ha sido precisamente esos acuerdos billonarios con B de brutal con Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Lo cual también es muy interesante porque reflejaría una cierta estrategia geoeconómica por parte de estos tres países, en sentido de vamos a firmar grandes acuerdos con Trump para así también tener la capacidad de presionar a Trump respecto de Irán, de decirle, oye, suaviza la dialéctica, suaviza las condiciones porque no quieras fastidiar a estos países que tan billonarios acuerdos hacen contigo, porque si la lías contra Irán, Irán también va a responder contra nosotros. Si nosotros perdemos, tú pierdes. Entonces, no la líes con Irán, porque si no perdemos todos. Y en el caso con Rusia, lo veo desde una perspectiva similar, de llegar a alguna clase de acuerdo, del punto, entre comillas, más beneficioso para ambos. También Estados Unidos, Donald Trump decía que para la cumbre de la OTAN, que creo que se celebrará dentro de un mes, en junio, quería anunciar retirada de ciertas tropas estadounidenses de Europa, de que en definitiva no es de su interés, no es de su importancia, no es el centro de su geopolítica, porque es el giro hacia Asia. Es decir, para eso hay que dejarse de enredar en Oriente Medio y en Europa y centrarse en Asia, es decir, centrarse contra China. También de ahí la búsqueda por generar acuerdos con India. India, Oriente Medio, Europa, como la gran ruta de la seda de Estados Unidos, de Donald Trump y también de Netanyahu y compañía, de que Netanyahu calificaba esto de la bendición, un eje geopolítico y geoeconómico, India, Oriente Medio, Europa, teniendo en Oriente Medio ya con esos contratos billonarios con Arabia Saudí, Emiratos y Qatar, también la posibilidad del levantamiento de momento parcial, temporal, de las sanciones contra Siria, condicionado a una normalización con el Estado de Israel y que a partir de ahí Estados Unidos sacará dinerito, sacará tajada de todos esos negocios. Y claro, la cuestión con Ucrania es para Estados Unidos, para Trump, esto no es un negocio. Pero a ver cómo lo resuelven sin que esto sea una grandísima victoria para Moscú, que puedan decir, Dios mío, Trump, eres un desastre, mira los rusos la que han ganado, etcétera, sino vamos a ver cómo hacemos esto para que todo el mundo se sienta ganador, para que todo el mundo crea que ha ganado, pero sobre todo, y mientras tanto, que Estados Unidos esté haciendo negocios, esté fortaleciéndose, esté haciendo ese programa del MAGA que, bueno, tanto hablábamos en enero, cuando estaba ya Donald Trump entrando, y en febrero con todo el órdago lanzado, y es ese sentido de Estados Unidos tiene que reindustrializarse, tiene que reforzar sus alianzas geoeconómicas principalmente, es decir, que haya una fuerza, unos lazos económicos, unos lazos especialmente grandes con ciertos países
que India sea la nueva China en sentido de un gigante demográfico que provea de población para una producción más barata, con menores costes, alejarlo así de China, acercarlo con Estados Unidos, acercar a Oriente Medio hacia Estados Unidos y seguir con su lucha, con su giro hacia Asia. Pero claro, sin ese valor, sin ese fundamento geoeconómico, poco puede hacer. En el caso de Rusia, lo que ha buscado es alguna clase de acuerdo de, oigan, mira, es que nosotros, Estados Unidos, con Trump no se va a comprometer a nada de esto. Es decir, no va a comprometer tropas estadounidenses para combatir contra Rusia, porque la gran prioridad de Trump es China. Es claramente China, es su obsesión, incluso es acabar con China del modo que sea. Para eso, cerrar conflictos ajenos. Ya ven cómo cerró la cuestión de Yemen, que se supone que habían acordado algo con los yemeníes, con Ansarolá, con los hutíes, y que, venga, tú no me atacas, yo no te ataco y tal, pero sigue habiendo ataques mutuos entre fuerzas israelíes y fuerzas yemeníes de Ansarolá, lanzándose misiles, ataques aéreos constantemente. Bueno, también he visto hoy en reportes locales un ataque fronterizo de tropas de Arabia Saudí que han causado la muerte de 2 civiles yemeníes en las provincias del norte, como en Sadá, pero que más allá de eso, la cuestión ha quedado ahí. Tanto que decían que iban a acabar con los hutíes y demás, lo único, la forma de acabar con los hutíes que han tenido es simplemente dejar de mencionarlos en los medios. Y así, pues, de lo que no se habla no existe, pues no se habla, ya no existe, así de fácil, y centrarse en otras cosas. Claro, imagínense para el público estadounidense Donald Trump diciendo, pues aquí 4 billones de dólares en contratos con Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, es que tenemos a estas petromonarquías de nuestro lado, es que ya ven, el dinero fluye y miren qué bien han tratado a Donald Trump también. Algunos se preguntan ahí, ¿por qué no fue por Estambul? Porque para Donald Trump su viaje era 3 acciones, 3 viajes, 3 visitas, 3 éxitos. No iba a ir a Estambul a hacer qué clase de paripé con Zelensky o demás, sabiendo además que no iba a ir Putin a este evento. Entonces, Donald Trump agarró las maletas y dijo, y yo me vuelvo para casa y mira qué bien he quedado, cuánto dinero va a entrar, va a llegar a Estados Unidos y qué bien quedamos con esto. Y lo de Ucrania vamos a ir resolviéndolo poco a poco, pero evidentemente sin sanciones, porque esas sanciones solo complicarían la situación con Estados Unidos. Y termino con esto, porque no sé si me estoy pasando de tiempo o no, pero hay una cuestión fundamental de Estados Unidos, perdón que es que mi gata está atacando aquí las cosas, Estados Unidos, Trump, lo que vio es en 2022 hubo esta operación militar de Rusia en Ucrania, puedes condenarla, etcétera, etcétera, pero realistas y en el ámbito geoeconómico. Rusia resistió las sanciones, de hecho hoy, día 20, la Unión Europea ya ha publicado el escrito en la Comisión Europea del objeto de la ronda de sanciones 17ª, la número 17, y Donald Trump lo que dice, bueno, a ver, ustedes han llenado de sanciones Rusia, Rusia ha resistido, y el problema es que Rusia ha arrastrado a otros países hacia una desdolarización. Y eso es lo que más odia Donald Trump, de que los demás países dejen de usar el dólar y de que además haya países que de forma realista, como Rusia, los hayan desdolarizado desde Occidente por la fuerza, a base de sanciones, a base de restringir el comercio, el uso del dólar, el uso del euro, su participación en el sistema SWIFT, y que Rusia al final ha creado su propio sistema, a base de diplomacia ha creado relaciones importantes con otros países con los que también Estados Unidos tiene sus contenciosos, como Irán y China, y esos países dan ejemplo a su vez a otros países del sur global más pequeñitos para decir, hombre, así que se puede vivir sin Occidente, así que se puede salir de la esfera de Occidente, así que podemos centrarnos en el comercio bilateral en monedas nacionales, así que puede haber plataformas de pago internacional que no tengan que ver con Occidente, por ejemplo en el marco de los BRICS. Pues a lo mejor la oferta geopolítica de ese otro lado, de ese sur global, de esas potencias emergentes, es mucho mejor que la de Estados Unidos y compañía. De ahí que Donald Trump precisamente quiera tomarse esta posición de una forma suave para no enredar todavía más la situación y decir, estamos presionando y se están desdolarizando
Y alguien en el gabinete de Trump tiene que haberle dicho, señor presidente, cuanto más se ha presionado la administración anterior, más han conseguido juntar a nuestros enemigos y además profundizar su alejamiento. Es decir, no solo en un sentido cuantitativo de qué cantidad de países, sino cualitativo de hasta qué punto se alejan. Además, Rubio, al principio de su nombramiento, dijo que tenían miedo de estos países que se alejasen del dólar y de las esferas occidentales, porque luego, a ver con qué los iban a sancionar, si no les podían alcanzar. Bueno, pues pendientes de la desdolarización, también del jaque de los BRICS, sobre todo con la anterior administración, y bueno, pues atentos a esta llamada entre Trump y Putin. Te quiero hacer una pregunta, Enrique. ¿Estamos más cerca de un alto el fuego o más cerca de que Trump se retire, de que Estados Unidos se retire y que también le cierre el grifo a Ucrania? ¿No es la mayor preocupación ahora mismo entre los líderes europeos? Claro, sería, bueno, pues pasarle el marrón directamente a Europa. Sí, efectivamente, el gran miedo que tienen la coalición de los dispuestísimos en Europa es que Estados Unidos se baje de la ecuación, diga yo me despejo de esta parte, es su problema, como ya Donald Trump ha amenazado sistemáticamente de nosotros tenemos un océano grande y bonito entre medias y recuérdenlo porque a lo mejor cogemos las maletas, nos vamos y les dejamos ese problema para ustedes. Y claro, lo que tenemos es un Estados Unidos, el principal accionista de la OTAN, que es el menos dispuesto a meterse en una guerra que no le va a beneficiar en absoluto. Lo único que quieren desde Estados Unidos es que se pare la guerra, del modo que sea, pero que se pare, para venderle armamento y energía a los países europeos. Un armamento fabricado en Estados Unidos, una energía que puede venir de Estados Unidos o que puede estar intermediada por Estados Unidos y venir de Rusia. Y a partir de ahí que Estados Unidos se esté reforzando, se esté fortaleciendo y estos conflictos que le quedan lejanos para cualquier público estadounidense, pues diga, mira, esto se acabó, cortamos por aquí y la opción que le puede quedar a Trump para que esto no vaya más, es decir, en la cumbre de la OTAN, a que retiramos nuestras tropas, a que no que nos retiremos de la OTAN, porque evidentemente la OTAN es un instrumento geopolítico fundamental para la influencia y la injerencia de Estados Unidos en Europa, porque esto no es una alianza transatlántica, no es un brinco transatlántico, son las bases estadounidenses en Europa y no al revés, no hay bases europeas en Estados Unidos, es decir, esto se hizo para formalizar una presencia militar de ocupación de Estados Unidos sobre el terreno frente a una Unión Soviética que en 1991 desapareció, pero que desde entonces le sigue sirviendo a Estados Unidos para mantener esa influencia y control en los países europeos. Pero como digo, desde el punto de vista geoeconómico, y Trump es un tipo que viene de la economía, de los sectores inmobiliarios, que sabe de dinerito, de moverlo, la guerra para él no le beneficia en absoluto, es continuar con un fracaso, continuar con una inversión en pérdidas y además dejarse arrastrar, la mentalidad estadounidense, o sea, el grande es arrastrado a una guerra que no quiere por una banda de chiquititos, que mucho hablan de que quieren meter tropas, no sé qué, y todos están esperando a ver qué dice el tío Sam, qué dice Estados Unidos, qué dice Washington, a ver si le respalda o no. Es decir, es la coalición de los dispuestos, es la coalición de las condiciones de los dispuestos. Vamos a ir si Estados Unidos respalda, pero si no respalda, entonces ¿qué? Llegarían a un acuerdo de paz, dirían, venga, esto se ha terminado, lo dejamos aquí, dejamos de... No, hay que seguir con la guerra también, y termino con esto. La cuestión fundamental de la guerra en Ucrania es también una justificación existencial de las políticas actuales en la Unión Europea y Reino Unido. Es decir, hay que invertir por el lado de la Unión Europea 800.000 millones de euros en 4 años, 650.000 a base de subir el gasto, de aumentar el gasto en defensa, un gasto en defensa que no computa para el techo de deuda, magia potagia, la corrupción que va a haber ahí es descomunal. Vamos, mi previsión es que lleguemos a 2029-2030 y lo que nos digan es, miren, hemos gastado $1 billón, $1 billón de euros, billón con B de bestial, y todavía no se han cumplido ningún objetivo, porque claro, ahí todos los países habrán metido en defensa todo tipo de gastos superfluos que no tengan que ver ni mínimamente con lo de defensa. Y luego la otra parte, otros 150.000 millones de dólares en endeudamiento.
endeudamiento que no contará para el techo de deuda. O sea, magia potagia, la que se nos viene es descomunal. Entonces, si este dineral, si esta inversión masiva se justifica por una amenaza rusa y la amenaza rusa deja de existir, la necesidad de ese gasto descomunal, casi billonario, desaparecería. Entonces, ¿qué van a hacer los dirigentes de países europeos, de la Unión Europea y de Reino Unido, si desaparece esa gran política que estaban impulsando? ¿Qué se van a dedicar a hacer? ¿Política de verdad? Yo lo dudo mucho. Sí, con las dudas en el seno de la Unión Europea con este 17º paquete de sanciones, que no va a ser el último, ya se está preparando el 18º. Te quiero preguntar también, Enrique, por la situación en Oriente Medio. Contábamos antes cómo Trump empieza a perder la paciencia con Netanyahu. También hemos visto algunos líderes europeos, con Francia, con Reino Unido, también con Canadá, mandando mensajes hacia Netanyahu por esta nueva ofensiva en Gaza. Decía que Khan Yunis es una zona de combate, y Vance ayer cancelaba también su viaje a Israel. ¿Estamos ante un hecho histórico? ¿Crees que Trump de verdad se va a enfadar, se va a plantar con Netanyahu, o Estados Unidos va a hacer lo de siempre con Israel? Desde mi punto de vista, lo que Estados Unidos tampoco quiere es que el Estado de Israel le genere un conflicto descomunal. Y por esto le plantan esa señal, esa línea roja de decir, oye, ya termina con esto, no te pases, porque encima es Estados Unidos, o sea, es Donald Trump quien con Mohammed bin Salman en Arabia Saudí se reunió, se fotografió, se dio la manita con el mismo Ahmed al-Sharaa, que Estados Unidos daba hasta 10 millones de dólares por ser un dirigente de Al-Qaeda. Al-Qaeda, la misma organización terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos. También la del 11 de marzo del 2004 en España. Pero la cuestión es que Estados Unidos hizo con Donald Trump esa foto, ese despojo de situación, para que Siria, por un lado, normalizara las relaciones con Israel y por el otro, abriera su mercado de forma legal a empresas estadounidenses. Es decir, que Siria dejase de ser un problema para Israel y que fuese, a partir de ahí, una oportunidad de negocios también para Estados Unidos. Ese es, desde mi punto de vista, el apoyo que le quiere brindar Donald Trump, la administración estadounidense, al Estado de Israel. También decir, oye, con todos estos acuerdos con las petromonarquías del Golfo Pérsico, lo que hacemos es calmar la situación, impedir que estos países tengan una posición más pro-palestina y demás, porque su negocio está con Estados Unidos. Es decir, buscar esa pacificación a través de negocios billonarios con B, entre Estados Unidos y estos países. Y la cuestión es que creo que todavía no consideran, no se dan cuenta de la magnitud de la situación en Israel. Y es que Netanyahu tiene que seguir con la guerra, porque si se para la guerra, él acaba en prisión por todos los casos abiertos antes del 7 de octubre de 2023 y por todos los que se le han ido abriendo, y esas preguntas muy sustanciales y sustanciosas de la actuación de Netanyahu aquel 7 de octubre de 2023, así como por qué en su momento había estado apoyando a Hamás para debilitar a la autoridad palestina, para separar a Cisjordania de Gaza, y cómo hasta periodistas en Israel han señalado en medios israelíes, oigan, Netanyahu jugó con fuego y este fuego nos ha explotado en la cara, pero esto tiene que terminar de alguna forma, ¿o qué vamos a seguir haciendo? ¿Una guerra eterna? Ahora precisamente se centraban en dar un golpe en la mesa desde Tel Aviv y decir que en esa zona de Khan Yunis básicamente la población palestina se largue de allí, se vaya o hacia el sur, hacia Rafah o hacia la costa, porque estas zonas de Khan Yunis van a ser zonas de combate intensivo, lo que significa es destrucción sistemática de todo lo que todavía queda en pie y expulsión, limpieza étnica. Quitar, barrer del mapa a los palestinos que vivan ahí para así formalizar la ocupación del territorio y seguir con esa estrategia del pasito a pasito, quitando a los palestinos y llevándolos hacia un extremo de la Franja de Gaza, y de ahí encontrar algún país destinatario que los quiera admitir. Lo último que estaban hablando es de Libia. Bueno, Libia tiene dos gobiernos en la costa, el de Trípoli y el de Bengasi. A ver cómo admitirían esa población, cómo la llevarían ahí, y
claro, lo pensaban de, bueno, si los llevamos a Jordania o a Egipto, si conseguimos ese desplazamiento, lo que vamos a tener es un escenario similar al del Líbano o Siria. Es decir, que la población palestina que se ha desplazado, que ha sido expulsada hacia el otro lado de la frontera inmediata, va a seguir luchando. Entonces, para que no luchen, hay que meter una separación física entre ellos. Meses atrás hablaban incluso de la posibilidad de mandarlos a Somalilandia, es decir, frente a las costas de Yemen. Y ahora que sí, el proyecto Libia. O también, bueno, desde el gobierno de Netanyahu, desde 2023 decían, oigan, si hay países europeos que les parecen tan buenos los palestinos, pues que se los lleven ellos y demás. La cuestión es que la paz, la concordia entre los pueblos no está sobre la mesa, al menos para el lado de Netanyahu, que lo que quiere es, bueno, él vendió la victoria aplastante y rápida, de momento victoria no, aplastante sí, aplastantes muchas cosas, pero la guerra ha continuado. Y va para cumplir este octubre su segundo año, sin visos de que esto tenga resolución, porque no solo es la cuestión de Gaza, es también seguir presionando en varias zonas como en Jenin y en otras zonas de Cisjordania. Es qué va a pasar con Cisjordania, es decir, el Estado de Israel va a formalizar la ocupación de alguna de las zonas en las que está dividida Cisjordania, qué va a pasar con el Líbano, porque sigue habiendo combates transfronterizos, sigue habiendo bombardeos israelíes contra el sur del Líbano. ¿Cómo va a resolverse eso? La cuestión de Siria parece la más fácil de resolver, entre comillas, por lo menos en la parte de los Altos del Golán, de que el gobierno de Al-Shara normalice las relaciones con Israel y una cosa que pueden celebrar. Pero la situación general es la de una tensión sin fin, una guerra eterna, que esto también evidentemente le pasa factura a los ciudadanos israelíes comunes y corrientes que se ven atrapados en esta guerra eterna, y que las opiniones contra Netanyahu ya eran malas antes de ese 7 de octubre de 2023, y claro, es que es esa guerra existencial. Netanyahu y su compañía sionista se mantienen en el poder precisamente por la guerra. Si paran la guerra en un contexto en el que esto no sea esa victoria aplastante que habían prometido, van a tener problemas internos. Entonces, ahí está la cosa. La cuestión para Estados Unidos es, oigan, sí, nosotros apoyamos mucho y demás, pero lo mismo, no nos metan en una guerra eterna y sin sentido. Bueno, pues mirando a la guerra en Oriente Medio, pendientes en los próximos minutos de las declaraciones por parte de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, hablando sobre si Trump está o no perdiendo la paciencia con Netanyahu. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Un placer, muchas gracias. A vosotros y hasta la próxima. Un gran saludo.